¿Qué tal, gente? Esto es Plano Subjetivo, yo soy Gini y hoy les vengo a hablar de la nueva gran obra maestra de Guillermo del Toro, que por suerte Netflix decidió estrenarla en algunos cines, aunque para mí, para poder apreciar el diseño de producción de esta obra, habría que verla como en un formato IMAX, porque realmente es descomunal, es un deleite visual de prosa y poesía transformada en imágenes que seguramente no sea del gusto general, porque este tipo de obras exigen paciencia, lo cual es muy difícil en la vida actual donde todo se vuelve un contenido que además tiene que ser rápido, dinámico y explicativo para que la gente no se aburra, y Del Toro va en contramano a eso y hace su propia versión del Prometeo moderno, porque tampoco es que sea una película estrictamente fiel a la novela, sino que decide profundizar en todas sus implicaciones filosóficas y espirituales y crea una fábula que busca preguntarse qué significa el estar vivo, y para esto se va a adentrar de lleno en la religión, el amor y sobre todo en el vínculo entre padres e hijos, lo cual revitaliza el tema central de la novela, creando su propio monstruo audiovisual por la variedad de tonos que utiliza y con los que obviamente te cautiva. Pero bueno, antes de seguir contándoles más sobre esta película, tengo que hacer un pequeño aviso para que vayan acá de casualidad por el algoritmo y decir que este video no es un resumen ni nada por el estilo, sino solamente una breve y simple reseña para contarles de qué trata Frankenstein. Película estadounidense de drama gótico original de Netflix que tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia el 30 de agosto del 2025. Luego el 23 de octubre tuvo un estreno muy reducido en algunos cines selectos y a partir del 7 de noviembre se encuentra disponible para ver en la plataforma de Netflix. Tiene una duración de 2 horas y 30 minutos con un guión escrito por el mismo Guillermo del Toro que se basó en la novela de Mary Shelley publicada en 1818 y la dirección también estuvo a cargo de Guillermo del Toro, que seguramente todos ya saben quién es, y si no, deberían saberlo, pero por las dudas hagamos un breve repaso de sus películas. Comenzó en el año 1992 con Cronos, luego hizo Mimic en el 97, El Espinazo del Diablo en el 2001, que le dio notoriedad a nivel internacional, y en el 2002 lo llevó a realizar Blade 2. Luego hizo Hellboy en el 2004, El Laberinto del Fauno en el 2006, Hellboy 2 en el 2008, Titanes del Pacífico en 2013, La Cumbre Escarlata en 2015, La Forma en el Agua en 2017, El Callejón de las Almas Perdidas en 2021 y La Querida Pinocho en el 2022. La trama comienza situándonos en el Polo Norte, donde vemos como un barco danés quedó atrapado en el hielo y mientras los marineros de ese barco intentan sacarlo de ahí, escuchan una explosión a lo lejos. Cuando van a ver qué fue esto, se encuentran con un hombre herido al cual llevan adentro del barco, pero no va a pasar mucho tiempo hasta que se aparece otro hombre encapuchado, bastante corpulento y alto, que empieza a sembrar el caos agrediendo a los marineros gritando el nombre de Víctor. Luego de varias muertes y disparos logran controlar esta situación, haciendo que este encapuchado caiga en las profundidades del agua porque disparan al hielo en el que estaba parado. Pero el hombre que rescataron y que ahora se encuentra en el camarote de este capitán les dice que con eso no van a poder pararlo, que cuando regrese deben entregarlo al monstruo, solo así van a poder salir con vida de esa situación, porque resulta que este hombre se llama Víctor Frankenstein y es un científico que además tiene el título de varón, lo cual le sorprende tanto al capitán como al médico que lo atiende sobre cómo es posible que un varón haya terminado en una situación así en el lugar más recóndito del mundo y en esas condiciones, porque Víctor no solo tiene una pinta desaliñada y varias heridas, sino que está notoriamente enfermo y le falta una pierna. Por lo tanto, el capitán del barco le va a pedir que le explique qué fue lo que le sucedió y por qué dice que ese hombre al que le dispararon y lo enviaron al fondo del océano va a terminar regresando. Y es así que Víctor empieza a contar su historia desde su infancia hasta convertirse en un científico que desafió las leyes de la naturaleza y creó a este monstruo, una criatura que no puede controlar y que ahora lo está persiguiendo. No creo que haya persona que no conozca la historia de Frankenstein, por eso mismo voy de lleno a hablar con spoilers. En lo personal es una de mis novelas favoritas que me voló la cabeza cuando era chico y por eso mismo veo con cariño todas las adaptaciones que han salido hasta ahora. Pero la verdad no creo que haya otra adaptación más hermosa, cruel y extremadamente sensible que lo que hizo Del Toro con esta película. Es una historia recontra romántica, pero romántica como corriente estética, donde mezcla lo monstruoso con lo gótico y lo barroco y busca ir a fondo con esto porque su núcleo
episodio no es el terror a la muerte, sino el anhelo a la vida. Lo que mueve a sus personajes, tanto al creador como a la criatura, es el deseo de sentir, de pertenecer, de ser amados, y en ese sentido Del Toro rescata la raíz romántica de la novela de Mary Shelley porque tiene un estilo que combina la prosa gótica del siglo XVIII con una sensibilidad contemporánea. El guión está escrito desde el dolor y la ternura, con un tono que oscila entre lo romántico y lo trágico, con momentos de introspección casi espiritual, con la que nos busca conmover, que para mí es casi imposible no terminar llorando al ver esta película, porque siento que te toca una fibra sensible muy única, que tiene sentido con lo que cuenta la historia y con la clásica mirada de Guillermo del Toro sobre la humanidad en sí, lo cual seguramente pondrá muy contentos a los más fanáticos porque les va a recordar mucho al Laberinto del Fauno, a La Cumbre Escarlata y también a La Forma del Agua. Es una película que luego del prólogo que les relaté anteriormente se divide en dos segmentos muy marcados que son la perspectiva de sus dos protagonistas. La primera nos va a narrar la historia del joven Víctor, quien crece bajo la tutela autoritaria de Leopold Frankenstein y que tras la muerte de su madre decide centrarse en sus estudios y se convierte en un científico de renombre que busca desafiar los límites de la ciencia, y por eso mismo vamos a ver que será cuestionado por sus colegas. Y esta es la gran diferencia con la novela y que le da un nuevo sentido a la historia, porque en la novela se dice que había tenido una hermosa infancia, pero toda la primera mitad expone a Víctor como el verdadero monstruo, un niño sensible, sobreprotegido por su madre y cuestionado por su padre, que no le daba mucho afecto, y que vemos que la muerte de ella es el detonante emocional y simbólico de toda la historia. No solo va a marcar su trauma personal, sino que define también su obsesión, la imposibilidad de aceptar la pérdida. Toda su carrera y sus estudios buscan revertir la muerte, no por simple curiosidad científica, sino por una necesidad afectiva de rehacer lo que el destino le arrebató. Podemos pensar a Víctor como un genio que nace del desamparo. Es un niño herido que, en lugar de elaborar el duelo y aceptar la finitud de los humanos, decide experimentar y desafiar la misma muerte. Y en él se mezclan dos pulsiones que son muy románticas, la del artista que busca crear algo que sea absoluto y la del amante que no soporta la ausencia, y ambas lo condenan porque en su afán de dar vida genera una existencia sin lugar. A ver, no hay maldad pura en Víctor, sino una ceguera nacida del exceso de deseo, lo cual reafirma el uso del mito clásico de Prometeo, pero le da una mirada bastante católica y se enfoca mucho más en el vínculo de padre e hijo y de cómo eso termina moldeando a una persona. Es un diálogo bastante existencial que está más explicitado en la segunda mitad de la película, cuando vemos la perspectiva de la criatura. Todo el arco de la criatura puede pensarse como un viaje de la inocencia al desencanto, o más precisamente de la búsqueda de amor hacia la aceptación de la soledad. Es el trayecto de un ser que nace sin culpa, pero que va siendo moldeado y herido por la mirada ajena. Al principio su existencia está marcada por la curiosidad y la necesidad de vínculos. Quiere entender quién es, por qué fue creado y sobre todo por qué su creador lo está rechazando. En el medio de su recorrido, la criatura atraviesa momentos de aprendizaje, de ternura y frustración, porque vemos que descubre la belleza, el lenguaje, incluso la compasión humana, pero también el miedo y la crueldad que hay en el mundo. Y ese contraste es central al tono romántico que tiene la película, porque vemos un alma pura, deformada por la propia experiencia de la vida. Como dije al inicio, Del Toro logra crear su propia versión y no es una novedad que es alguien sumamente detallista a la hora de construir el universo artístico de sus obras. Esto lo podemos ver claramente en el diseño de producción, los decorados, el vestuario, maquillaje, peinados, la banda sonora y por supuesto en el juego de contrastes que hace con la iluminación y el uso de las paletas de colores para reforzar la carga simbólica de toda la trama. Por un lado tenemos por ejemplo el rojo, que es uno de los colores recurrentes en toda la película y en gran parte de los personajes, salvo en la criatura. Es el color con el que siempre aparece vestida la madre de Víctor, de modo que podríamos pensar que representa la pasión, el amor y la ira de Víctor debido a su muerte, y por eso siempre a Víctor lo vemos con algo rojo, más allá de que tiene tonos que son más oscuros. Algo muy característico son sus guantes rojos, que hacen referencia a que todo el tiempo tiene las manos con algo rojo, ya sea por guantes o ensuciadas de sangre por sus experimentos, contrario a como viste Elizabeth, que la vemos siempre con colores que son más vívidos y vistiendo distintas tonalidades en concordancia con lo que va sucediendo en la trama. La vemos utilizando distintos vestidos con distintas predominantes, desde azul, verde, rojo, turquesa, y cuando muere lo hace con su vestido de novia blanco, que es el mismo color que utilizan en el ataúd de la madre de Víctor. Y después tenemos a la criatura, que tiene un aspecto gris con algunos tonos de verde, que tiene que ver con el color que nosotros asociamos a lo monstruoso, que es el verde, que también tiene que ver con la naturaleza, y esa es la gran contradicción que representa el personaje en sí, y por eso se cubre con prendas oscuras para que
que no lo vean. Además hay todo un concepto en el maquillaje de la criatura para que se vea como una sumatoria de injertos de piel que lo diferencia del clásico monstruo al que todos lo asociamos. Pero el gran trabajo de este personaje radica en la interpretación de Jacob Elordi. No creo que este joven pueda hacer otro papel mejor que lo que hace en esta película. Hay una sensibilidad palpable en sus movimientos, en su mirada y en la cadencia de su voz. Toda la melancolía de la película la transmite su personaje. Hay un notorio cambio de ritmo entre la perspectiva de Víctor y la criatura que, más allá de las decisiones directivas de Del Toro en cuanto al montaje, las acciones o los diálogos, hay mucho de Elordi en el trabajo de cautivar al espectador con contar la perspectiva de la criatura, lo cual lo vemos mucho más notorio en los planos finales, que son casi de una belleza sublime que impacta y conmueve por todo lo que habíamos visto antes. Después está también toda la carga simbólica en el uso de elementos como fuego, agua, hielo y luz, que cada uno le va a dar su propia hipótesis, pero para mí el fuego es la creación en referencia también a Prometeo, el agua es la memoria, el hielo es el duelo, por eso también predomina en las secuencias del barco, y la luz es la redención o la aceptación en el caso del final. Hay símbolos religiosos que abundan casi por toda la película, el uso de la carne, el ángel, las visiones, la postura de crucifixión con la que Víctor le da vida a la criatura, el corte por donde logra ingresarle al sistema linfático es similar a la herida que recibe Jesucristo con una lanza en la cruz, ni hablar de todos los diálogos que tienen una carga recontra católica, sobre todo en cómo se desarrolla esta idea de perdón que se busca transmitir en el final de la película. Y después también hay todo un tejido intertextual con respecto a la obra de Mary Shelley mezclado con la propia biografía de la autora. Su padre fue William Godwin, un político y escritor británico considerado hoy en día como uno de los precursores del pensamiento anarquista, y su madre fue Mary Wollstonecraft, una escritora y filósofa considerada como una de las figuras fundacionales de la filosofía feminista, que falleció dando a luz a su hija. Y esto es algo que Del Toro decide incluir en su obra a través del personaje de Víctor, dándole otro significado al personaje. Y ese además no es el único detalle, porque la película con una cita de un poema de Lord Byron, que fue un gran amigo de Mary Shelley y fue partícipe en la creación de la obra, porque es quien le propuso tanto a ella como a John Polidori que escribieran una historia de terror. Después también está la escena en la que la criatura le está leyendo al anciano, que lee un fragmento del poema Ozymandias, que fue escrito por el marido de Mary, el poeta Percy Shelley. Y les menciono todo esto porque es parte de la propia lectura que hace Del Toro, más allá de la obra, para darle forma a su versión con su estilo característico. Para mí Frankenstein es de las grandes películas de este año, que sin dudas es otro gran acierto de Netflix, que esta vez nos dio la oportunidad de ver tan magnífica obra en pantalla grande. Creo que es la gran obra que reafirma a Guillermo del Toro como uno de los cineastas más creativos y prolíficos de los últimos 15 años, manteniéndose fiel a su estilo de narrador visual, creando historias que se sienten como cuadros de puro arte romántico gótico, que además tiene el plus de tener a grandes intérpretes. O sea, piensen que hasta los personajes secundarios son estrellas recontra conocidas, y ni hablar de Mia Goth, que parece que es la musa del cine actual y claramente es el alma o la belleza en estado puro de la cual ambos protagonistas se terminan enamorando. No quiero extenderme de más, recontra recomiendo que la vean si todavía no lo hicieron, y si tienen ganas y tiempo lean la novela, porque es uno de los grandes clásicos de la literatura que inspiró a Guillermo del Toro a hacer otra gran película que ojalá le den todos los premios que le negaron a la otra gran obra maestra gótica de este año, que fue Nosferatu de Robert Eggers. Pero bueno, nada, si llegaste hasta acá y me viste o me escuchaste con el podcast, te lo agradezco muchísimo. Espero que el video te haya sido útil o al menos entretenido, y como siempre les digo, cuídense y espero que tengan un lindo día.